Pues miren, les cuento que yo a veces me pregunto unas cosas muy raras. Soy medio chistosa. Y yo una vez me empecé a cuestionar cuándo fue que todos los humanos de este mundo nos pusimos de acuerdo en que lavarnos los dientes era algo que se tenía que hacer. Porque nos ponemos de acuerdo en muy pocas cosas, la verdad, si se ponen a pensar, hay muy poquitas cosas en las que todos los humanos nos ponemos de acuerdo, pero lavarse los dientes sí es una, o sea, no hay debate, no hay campañas en contra, nada. De hecho, pues les quiero preguntar de aquí hoy quién se lavó los dientes. Si quieren me pueden poner en el chat yo o levantar su manita, ¿ok? Y ahora les voy a preguntar, cuando se lavaron los dientes, tuvieron un debate interno, hubo una decisión compleja para ver si lo hacían o no lo hacían o lo hicieron automáticamente. Me pueden poner no debate, sí, en el chat nomás para saber si no hubo debate. Ok, Alex no tuvo debate. ¿Alguien más tuvo un problema interno en la decisión de lavarse o no lavarse? Ok, nadie lo debatió. Entonces, a mí eso me cuestionó mucho, como, ¿cómo es que nos pusimos de acuerdo todos en esto? Porque seguro los cavernícolas no se lavaban los dientes, ¿están de acuerdo? Entonces, algo tuvo que haber pasado y de plano me puse a investigarlo y averigüé lo siguiente. Resulta que en 1700 se inventó el cepillo de dientes, pero no se lavaba todo el mundo los dientes, nomás lo inventaron. Luego, alguien muy emprendedor en 1800 puso la pasta en un tubo, así como la conocemos. Yo quisiera conocer a ese hombre tan visionario, pero todavía no todo el mundo se lavaba los dientes. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial que los ejércitos se dieron cuenta que si los soldados se lavaban los dientes, se ahorraban muchos problemas y entonces ya no tenían soldados caídos por una infección de muela. Y Wow. los obligaron, era algo, ya saben, los soldados pues tienen que obedecer, se les obliga y ellos lo hacen. Y cuando regresan de la guerra, pues ya traen el hábito creado y se impregna al resto de la sociedad. Y entonces, para mediados del siglo XX, todos ya los humanos fue cuando nos pusimos de acuerdo y ya nos lavábamos los dientes. ¿Por qué les estoy hablando de lavarse los dientes en una plática de felicidad? Porque yo creo, estoy 100% segura, que un día van a estudiarnos a la humanidad en esta era y se van a dar cuenta que fue aquí cuando nos pusimos de acuerdo en que la mente se tenía que cuidar, sí o sí, no negociable. Así como hoy nos lavamos los dientes y se va a hacer como algo muy natural y muy cotidiano. Y yo quiero aportar un granito de arena para que eso pase y por eso vengo a contarles mis historias. Ah, qué interesante. Gracias. Imagínense de 17 años. O sea, sé que va a costar trabajo, pero hagan el esfuerzo. Casi, casi. 17, sí, casi igualita, igualita. 17 años. Ya un poco más de libertad, ando con mis amigas, anduve, como decimos aquí en México, de pata de perro todo el día y llego a mi casa. Y me abre la señora que nos ayudaba amablemente con la limpieza de la casa, pero me abre con una cara como si se le hubiera aparecido un fantasma, o sea, una cara desencajada, y me dice, ya no se vaya, sus papás la andan buscando. La verdad, lo primero que sentí fue miedo y luego me enojé, como que, ¿por qué me quiere asustar? ¿Qué le pasa? Y ya, 17 años, rebelde. Ahorita que lleguen mis papás, le voy a decir. A los minutos llegaron mis papás, llegan con la misma cara desencajada, me abraza uno de cada lado y me dicen, tu mejor amiga se quitó la vida. Ha pasado muy poco tiempo para que yo pueda contar esta historia y más, todavía menos tiempo para que yo pueda contar esta historia sin llorar, pero creo que vale la pena contarla. Los siguientes días fueron tremendos, ¿no? Porque vamos a llamarle Rosita para cuidar su anonimato. Rosita, eh, todo el mundo estaba esperando qué pasó, ¿no? Querían respuestas, como se imaginaban que de seguro había un secreto turbio y escondido que nadie sabíamos de Rosita.
Yo era su mejor amiga y yo creo que a los 17 años nadie te conoce como tu mejor amiga. Y les puedo decir, no había nada turbio, ni raro, ni escondido. Rosita tenía la vida de una niña normal de 17 años, a lo mejor más que el promedio. Tenía amigas, unos papás que la adoraban, iba a una buena escuela, le iba bien, hacía deporte, de hecho practicábamos un deporte juntas, por eso nos conocíamos. Y no había nada de esto que todo el mundo quería como respuesta. Ella y yo, Rosita y yo no íbamos a la misma escuela, pero yo me enteré que en la escuela de Rosita hubo conferencias para explicar el suceso, porque fue tan impactante. Ella era una persona, no voy a decir su apodo para guardar su anonimato, pero imagínense que le decíamos explosión. O sea, tenía un apodo de ese tipo porque eso era, tenía esta personalidad. Entonces fue muy sorpresivo, nadie no lo veíamos venir. En las conferencias que hubo de su escuela, lo que se habló fue que Rosita, su mente no estaba sana. Y fue la primera vez que yo oí las palabras salud mental. Salud mental ha estado presente en mi vida a lo largo de toda mi vida en diferentes circunstancias. Y gracias a Dios, nadie más de mi familia y amigos cercanos se ha quitado la vida. Pero si bien sí han tenido, sí me ha tocado ver personas muy cercanas y ver cómo su calidad de vida, su físico y toda su entorno ha ido en decremento porque han tenido una mala salud mental. Por el contrario, me ha tocado ver situaciones en donde de repente amigos o familiares los veo como su vida florece de una manera impresionante, que parece que tienen una madrina consiguiéndoles deseos. Y cuando empiezo a acercarme, siempre o sea, constantemente la situación ha sido que me platican que tienen un protocolo no negociable en el que están cuidando su mente. Entonces, a mí eso todo me causó mucha curiosidad, pero como buen humano, no fue hasta que me pasó a mí que verdaderamente me tiré un clavado en este tema de la salud mental. Y lo que me pasaba a mí era difícil, fue muy difícil de diagnosticar y fue muy difícil de identificar. Si tú no eras una persona muy cercana a mí, como mi esposo, mi mamá, a lo mejor ni te dabas cuenta que yo tenía depresión. Mi depresión era, para empezar, intermitente y yo era lo que le llamaban, y me decían los doctores, que era una depresiva funcional, porque nunca me quedé acostada en la cama. Durante todos mis años de depresión seguí estudiando, haciendo proyectos, teniendo logros. Sin embargo, tenía estos crisis intermitentes de un llanto incontrolable, sin razón alguna, y yo no entendía qué pasaba. Entonces, entré en una búsqueda. Cursos, terapias, reiki, espiritualidad, el enneagrama, mis antepasados, o sea, yo le busqué por todos lados. Si algo tengo a mi favor es que soy muy terca. Entonces, busqué. Y no les vengo a decir, y nada de esto me sirvió. No, todo me sirvió. Todo esto es útil, todo te aporta, todo te suma. Pero yo sentía que faltaba una pieza, porque incluso llegué a estar medicada y nunca sentí que esto se acababa del todo, se curaba o me daban una explicación. Entonces seguí en esta búsqueda. Un día estoy en una de estas crisis de llanto incontrolable, voy manejando, imagínense, y me tengo que orillar, porque si sigo manejando voy a chocar. Y mejor me orillo y le marco a mi coach. De hecho, Alex la conoce. Y le marco a mi coach que se llama Diane, en ese momento era mi coach, y pues le cuento cómo me siento. Y, y ella, después de ser muy empática, porque es una gran persona y es un corazón hermoso, me escucha, me contiene, y después de darme esa empatía me dice, Gaby, esto que te pasa no es tan difícil de arreglar como tú crees. Y yo así. ¿Qué? Si tengo años haciendo de todo, cursos y terapias, ¿cómo me dices que no es difícil de arreglar? Me dice,
te voy a dar unos ejercicios y los vas a hacer por 8 semanas, te voy a dar todo el material para que lo hagas y lo que te pasa es algo muy sencillo. Dije, pues démoslo, ya he hecho tanto, pues una rayita más al tigre, pues hagamos. Y ella lo que me dijo es que había que hacer unos ejercicios mentales por 12 minutos al día, 8 semanas. Y van a decir, bueno, ¿y es que qué tan mágicos ejercicios son estos o qué es, no? Me imagino que entra la curiosidad. Ujú. Básicamente es el mindfulness y la meditación reducido a lo más sencillo. Quítenle lo esotérico, quítenle lo místico, quítenle la complicación y básicamente es ejercitar el estar presente, el usar tus sentidos, pero con mucha conciencia y hacerlo al menos 12 minutos. De eso se tratado mis ejercicios. O sea, realmente los ejercicios en sí no es no es, vamos, no necesito 1 hora y media para explicárselos. Eso se los puedo explicar en 2 segundos. Lo más impresionante es qué pasó. ¿Qué pasó con esto, no? Entonces, cuando yo vi el cambio tan impresionante, la primera semana yo dije, esto sí está interesante. La segunda semana sí dije, ok, ¿dónde está la hada madrina que me está ayudando? Y para la octava semana de verdad dije, esto lo debería de saber todo el mundo. Esto no lo deberían de enseñar en kinder. Y bueno, claro que lo compartí con mi esposo, con mis amigos más cercanos y empecé a ver que a ellos les pasó lo mismo. O sea, es como si cambiaran, pero radicalmente y con algo muy sencillo. Entonces, de verdad que, como dijo Alex, soy muy nerd y me metí a estudiar neurociencia, porque yo quería entender qué había pasado con mi cerebro, por qué tanto, o sea, esto pasó hace 3 años, yo les puedo decir que no me acuerdo cuando tuve la última crisis de llanto, no tengo 3 años sin tomar ningún medicamento de ningún tipo, es impresionante. Entonces, bueno, me meto a estudiar neurociencia con la doctora Nazaret Castellanos y quiero platicarles de las 3 cosas que a mí se me hicieron más impactantes, que fue lo que entendí por qué algo tan sencillo hace un cambio tan radical en nuestra persona. Entonces, ahí les va. La primera se llama neuroplasticidad y como todos ustedes están relacionados con el sistema médico, estoy segura que no es la primera vez que oyen esta palabra. Pero les voy a contar desde cómo la entendí yo y por qué me voló la mente, por qué se me hizo tan maravilloso. Y bueno, ustedes de seguro han escuchado la frase famosa de que creo que nuestros papás y nuestros abuelos tenían esta idea de que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, el doctor Donald Hebb y el doctor Santiago Ramón y Cajal, o sea, anularon esa frase porque ahora se sabe que no es cierto. A la edad que sea, nuestro cerebro se transforma con cosas como lo que acabo de mencionar, con el mindfulness, la meditación y con ejercicios que tan sencillos como poner atención en nuestro presente. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que yo entendí es lo siguiente. El cerebro es muy complejo, pero para fines de explicar esto vamos a simplificarlo. Tiene zonas y hay zonas que son como más de supervivencia y zonas que son más positivas, que nos ayudan más, como decía Ana Laura, como para poder tener una visión optimista ante un reto, ante un problema, ante una cosa que a lo mejor pareciera negativa. Entonces, estas zonas están situadas físicamente en diferentes partes de nuestro cerebro. No es así como etéreo e intangibles, las pudiéramos ver. Hay zonas de la creatividad, zonas de la memoria, de la empatía, o sea, están situadas. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? Es que las, las neuronas básicamente son conexiones, ¿no? Los pensamientos son conexiones entre neuronas. Y lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un pensamiento, cada vez que tenemos un pensamiento, esa conexión se hace más gruesa, se hace más fácil de transitar. Y entonces resulta que la gran mayoría de los humanos tenemos hacia los lugares más positivos, como la parte creativa y la parte de la empatía y la parte del panorama,
tenemos carreteras así. Si es que hay carreteras, porque hay un lugar para donde ni siquiera carretera hay. Y para los lugares que son como más de supervivencia, que son de fuga o escape o de pleito o de me están atacando o de esas carreteras las tenemos así, como 4 carriles iluminadas, ¿sí? Fáciles de transitar. Entonces no quiere decir que el lugar a donde vamos es mejor, pero la carretera es más sencilla. Entonces, ante una situación difícil, ¿a dónde se va a ir tu cerebro? ¿A la carretera de terracería con hoyos y lodo o a la que 4 carriles? Al hacer estos ejercicios me di cuenta o entendí que se fortalecen o se crean estas carreteras para que cuando las necesites, la posibilidad de que o tomes la opción sea mayor. Tengas ejercitado esa parte. Esto es lo es que le quería enseñar. Este es el pensamiento y si se fijan al pasar, ven cómo se hacen como gruesecitas las ramitas. Ujú. Eso es literalmente es una función biológica que se llama mielina, en donde cada vez que tienes un pensamiento se engrosa la conexión y es como cables que se van haciendo más gruesos. Entonces, tienes 45 años y cada vez que te tropiezas dices, soy torpe, pues ese pensamiento está súper fácil de transitar. Si lo quiero empezar a cambiar con, soy humano y me puedo equivocar, ese pensamiento, si apenas es nuevo, pues se va a tener que ir formando. Pero si tú haces este tipo de ejercicios, resulta que ya está hecha la carretera cuando la necesitas. Entonces, bueno, esa es de las cosas que a mí más me maravilló. No sé si hasta aquí se les hace claro, tienen alguna pregunta, me pueden poner en el chat sin problema. Qué interesante, interesantísimo, qué padre. Lo siguiente que me dejó muy impresionada es algo que se llama red neuronal por defecto. No sé si han oído hablar de este término, Mm, ¿no? Ok. mm. Resulta que la red neuronal por defecto no es otra cosa más que estar en modo avión. Y eso de seguro sí lo han escuchado, que no estamos. Estamos, pero no estamos, ¿no? Entonces, los últimos investigaciones se encontró que la red neuronal por defecto es a donde nos vamos cuando no estamos. Es como literal una red de pensamientos y siempre nos vamos a esa misma. Pero la gran mayoría, esa red de pensamientos automáticos, así autómatas de no estar, no son pensamientos muy positivos. Lo más dramático de esto, a mí se me hace, es que luego no sabemos, no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. O Mm. sea, ni siquiera te das cuenta. Un día a mí me impactó porque estaba teniendo una plática con mi esposo y me fui. O sea, no me di cuenta cuando me fui. Y él sí se dio cuenta y me dijo, no me estás poniendo atención. Y yo, sí, no, perdón. Me dice, es que sabes que, Gaby, si ya no me vas a poner atención, avísame. Y le digo, amor, es que si me diera cuenta, no lo haría. No me doy Claro. cuenta cuando me voy. O sea, no lo hago a propósito. Se me va la mente y de repente cuando es como si despertara y estoy a la mitad de la conversación. Pues perdóname y bueno, creo que sí me entendió. Pero eso es lo más impactante. Los estudios dicen que entre un 47% y se sube hasta un 75% del tiempo en fines de semana, no estamos. Y lo primero que yo pensé fue, ay, no es tanto, yo pensé que era más. Luego dije, a ver, ¿tú te subirías a un avión que el 47% del tiempo no va a tener rumbo? Claro, no. No, o sea, pues no estaría nada práctico, ni nada seguro, ¿no? Y ahí vamos en un avión, que es nuestro cuerpo, que el 47% no trae volante, no traes agarrado el volante. ¿Te imaginas que así lo promocionaran, Gaby? O sea, en esta aerolínea, nuestros pilotos garantizado, el 47% de su atención está ahí para usted. Sí, ajá, No, gracias. imagínate. Ajá, estaremos al 47% del tiempo. No, no, ¿quién se sube? ¿No? Y a mí me impactó mucho una historia que nos contaron de un estudio, de una investigación, en la que, bueno, pues esta doctora hace actualmente estudios, investigaciones, sobre todo sobre la meditación. Y pues llevan a una persona que nunca ha meditado y le ponen todos estos chuponcitos para ver, y en una pantalla como esta, pues ven su cerebro, ¿no? Y le dicen, ponte a meditar.
Y entonces la persona nunca había meditado, pues hace el intento, le dicen cómo, y ellos están viendo la pantalla y se dan cuenta que los 15 minutos que estuvo ahí estuvo distraída todo el tiempo. Sale la persona y le preguntan, ¿cómo te sentiste? Y dice, muy bien, yo pensé que iba a batallar más, pero no. Sí, y luego, ok. Sigue haciendo estos ejercicios y regresa en 15 días para volverte a hacer el ejercicio. Ok, se va, sigue ejercitando, lo sigue haciendo y vuelve en 15 días. Entra, le vuelven a poner todos los aditamentos para poder observar su cerebro y ahora ven que se distrae un poquito menos. Todavía no, o sea, todavía se distrae bastante, pero ya un poco menos. Sale la persona y le preguntan, ¿cómo te fue? Y dice, ahora sí, sí batallé bastante. Ahora sí sentí que batallé. ¿Por qué creen? Estaba haciendo un esfuerzo. Porque ya se daba cuenta que no se daba cuenta. Claro, claro, lo hizo consciente. Porque ya, ajá, porque lo primero que empieza a pasar cuando empiezas a hacer estos ejercicios es que te empiezas a ser consciente de tu diálogo interno. Mm. Dime, Jessica. Gracias, Gaby. Oye, esta parte que mencionas de como el modo avión, bueno, se me hace muy interesante. No sé si esto es como para normalmente personas como neurotípicas o Mm, también como para la gente, por ejemplo, que tiene, yo tengo un primo que tiene un trastorno que es TDA, ujú. es- y de repente como esta parte del déficit de atención es parte de eso porque como que está así, te ve, pero él está en su canal, ¿eh? O sea, está en otro mundo, ¿no? Le dices, ¿está bien, ok? Y él, ¿qué? ¿No? O sea, entonces, no sé si esto es como parte, como natural, como de personas que tengan como a lo mejor algún tipo de trastorno, o también a nosotros por estrés o por cualquier cosa. Bueno, yo no sé si soy neurotípica, pero este, estoy medio chiflada, pero no sé si también nosotros como que tengamos bajo otras condiciones vamos, este modo avión, no sé, sí. Entiendo tu pregunta. Yo tengo TDA, la verdad, por eso tengo, por eso esa situación de mi esposo dijo, ok, ya me cansé de que no me pongas atención. Yo sí tengo diagnóstico de TDA. Ese sería otro tema buenísimo para un día. Pero estos estudios, Jessica, son con personas neurotípicas. O Mm. sea, esto pasa a toda la gente en general, y estos son estudios de Occidente, ¿no? Se hace no son personas que meditan mucho como en el Tíbet, o sea, no, o sea, digamos, personas que vivimos a este ritmo, que andamos trabajando, que andamos, ahí es donde se hizo el estudio que arrojó el 47% en el entre semana, que es justo cuando estás trabajando y sube hasta el 75 el fin de semana cuando no estás trabajando. O sea, yo pienso que es estos eh, hoyos de conejo en los que te metes cuando estás en el Instagram, así, haciéndole así, que no sé, ¿por qué le estoy haciendo si no estoy viendo nada? O sea, lo agarré para ver la hora, ¿por qué le estoy, o sea, porque no estás, ¿sí? O vas manejando y ¡bum! Te vas, o sea, es, es una, es una condición de personas neurotípicas, contestando a tu, Mm. pero Gracias. imagínate, si así somos Dice el los doctor neuróticos, Mr. Magic. ¿cómo seremos los de TDA hasta pobre de la gente que nos rodea? No, dice el doctor Mr. Magic que él también choca Yo he las. aprendido a amar mi TDA, lo he aprendido a amar, pero viví peleada por años y avergonzada y ahora soy la más, de hecho ahí fue donde me convertí en pintora, entonces sí esa es una muy buena, muy buena plática para después. Qué padre. Y bueno, pues básicamente esto fue de las cosas más maravillosas que yo encontré. Al hacer estos ejercicios, justo lo que primero me di cuenta es que me empecé a dar cuenta que no me daba cuenta. Y lo segundo es que me empecé a dar cuenta de mi diálogo interno. Porque lo que pasa, y sobre todo con la gente con ansiedad y con depresión, es que tienes un diálogo muy negativo, pero ni siquiera lo tienes consciente, no lo concientizas, o sea, lo tragas entero, como una realidad, como un hecho, como si estuviera comprobado. O sea, si te dices, no eres suficiente, eres poca cosa, pero no te das cuenta que te lo estás diciendo. Entonces, lo primero que pasa cuando empiezas a hacer estos ejercicios es que empiezas a observar tu diálogo interno y lo puedes cuestionar mientras no lo observas cómo lo cuestionas. Entonces,
esa fue, wow, o sea, una de las grandes maravillas que me di cuenta tanto en mí como en las personas cercanas a mí que empezaron a hacer esto con constancia. Y bueno, la tercera, esta es mi preferida para las parejas. No deberían dejar que nadie se casara si no sabe esto. Al menos, al menos en esas pláticas prematrimoniales, pero si nos lo pudieran enseñar desde la secundaria, bueno, cuántos problemas nos ahorraríamos. ¿Alguien había escuchado esta término, secuestro amigdalino? No. Pues yo nunca la había escuchado. ¿Qué es eso? Pero sí saben lo que es la amígdala. Bueno, las amígdalas que tenemos son dos almendritas que tenemos en el cerebro, ¿sí? Bueno, yo no soy una experta neurocientífica, pero, o sea, no puedo saber exactamente todo lo que hace la amígdala, pero una de las funciones de la amígdala es protegerte bajo una circunstancia de vida o muerte. O sea, Ujú. supongamos que donde están ustedes se incendia, porque donde estoy aquí se prenden llamas, ¿sí? Tu cerebro no puede gastar pues, así ni microsegundos en pensamientos inútiles en ese momento como no hice el mandado o ay, ¿por qué no me puse a hacer aquel doctorado que tanto había querido? O sea, no puedes gastar pensamientos más que ¿cómo me salgo de aquí? Y necesitas información valiosa. Entonces, lo que hace la amígdala para estos momentos es que secuestra el cerebro y se hace cargo. Y ella decide qué información te va a dar. Entonces, en un momento así de un edificio en llamas, te trae toda la información que has acumulado a lo largo de tu vida que tiene que ver con salir de un edificio en llamas. Si viste un documental, si alguien un día te platicó, si solo esa información te va a mandar, pero no te va a dejar elegir, o sea, no te va a permitir, ella va a secuestrar al cerebro. Lo peligroso, lo riesgoso es esto. ¿Qué pasa? Cuando la amígdala piensa que el hecho de que tu esposo haya llegado con tus suegros sin haberte avisado y tú no tenías limpia la casa es un problema de vida o muerte. Y lo maneja igual. Secuestra tu cerebro. No te deja pensar. No hay panorama, no hay nada. Solo te va a mandar información relevante que tenga que ver con que tu esposo no te respeta, no te quiere, no te avisó porque tú siempre se lo has dicho y te acuerdas de hace 20 años cuando yo te dije y tú me dijiste. Y ahí es cuando empiezas a sacar todo esto y pasan, no sé, a lo mejor depende del pleito, pero a veces puede pasar todo un día o pueden pasar unas horas y te calmas y dices, ay, no era para tanto, Ujú. que sé tanto de todos. O al revés, o sea, de seguro les ha pasado al revés, que está la persona tan enojada que dices, esta persona está fuera de sí, o sea, no me escucha, le doy argumentos y no los escucha, o sea, está como ciego. Ujú. Verdaderamente sí, está secuestrado por su amígdala. Detectó como si este problema fuera vida o muerte y no lo deja pensar, no le da panorama, no se acuerda de todas las cosas buenas que hiciste por él, solo le manda información relevante del problema. ¿Por qué pasa esto? Los estudios que se han hecho es que la gran mayoría de todos los humanos de Occidente que vivimos en estrés y a gorro y corriendo, es que la amígdala está muy grande, está mucho más grande que lo que debería estar. Y entonces es hipersensible y es por eso que toma eventos de la vida cotidiana como si fueran de vida o muerte y actúas como si estuvieras el famoso fight or flight response y por eso el cortisol hasta el techo y pensando que todo es debido a muerte y que sí me tengo que defender de todo el mundo. A mí esto, no saben, lo que arregló mis problemas matrimoniales, porque ahora los dos decimos, ¿sabes qué? Si estoy secuestrado yo también, déjame, me voy a caminar, que me suelte mi amígdala, porque ahorita no puedo, o sea, ya lo sabemos, por lo menos tenemos esa conciencia. Entonces, de verdad, no tienen idea lo que fue para mi matrimonio. Por eso digo, esto lo deberían de enseñar en las pláticas prematrimoniales. Qué padre. Este, y bueno. Demasiado tarde para aprenderlo, o sea, eso es No, también lo exacto, se bueno. puede, se puede aplicar. Entonces, bueno, básicamente con todo esto lo que les comento es que literalmente al hacer todas estas estos ejercicios que son tan sencillos, pero con constancia, como si tú, como el cuerpo, cuando tú decís, ¿sabes qué? Voy a cuidar mi cuerpo y empiezas a decir, voy a hacer 10 minutos diarios de ejercicio y con el tiempo ves el cambio y tu cuerpo empieza a estar más fuerte, menos grasa, más ágil. Lo mismo pasa con el cerebro. Si le diéramos un cuidado constante, aunque sea chiquito, en corto tiempo se empezarían a ver los resultados. Esto a mí me maravilla porque justo lo que han hecho de estudios es que
le hacen un escaneo al cerebro antes de estos procesos y luego 8 semanas después vuelven a hacer el escaneo y ahí es donde vemos la plasticidad del cerebro. El cerebro se transforma. Las partes como la amígdala o las partes que son de supervivencia se reducen y las partes que son la corteza prefrontal y todo el lado creativo del cerebro se expanden. O sea, quiere decir que crecieron. Entonces, esto a mí me impactó y sobre todo pues porque lo viví en carne propia, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, para cerrar les quiero poner un pedacito de un video que me encanta y y bueno, y concluir y oír sus comentarios. Voy a ver. Mm, Creo que tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Ir al video. Wow, qué interesante. A ver, me dicen si ya se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Ok, Ajá, está una frase. ahí va. Many years ago in Thailand, there was a temple that was called the Temple of the Golden Buddha. And there was a huge statue of the Golden Buddha. And word came to this village where the monastery was that an army from a neighboring country was about to invade. And they got the brilliant scheme to cover the Golden Buddha, which is quite large, with mud and concrete so that it looked basically like a stone Buddha, and the army would perceive no value in it. And sure enough, this army rolled in with its caissons and weapons. And as they passed by the monastery, they saw nothing but a big stone Buddha, and they had no reason to plunder it. Well, years went by because the army continued to occupy it, until there was a time in the monastery in the village when no one remembered that the Buddha was golden, until one day a young monk was sitting on the Buddha meditating on his knee. And as he got up, a little piece of concrete happened to crack off, and he saw something shiny. He realized there was gold under there. And so he ran to his fellow monks and said, "The Buddha's golden, the Buddha's golden." They all came out and they realized he was telling the truth, and they took their picks and hammers, and eventually they unearthed the golden Buddha. Now, what's the metaphor here? The metaphor is that each of us is golden by nature. We were born golden, we were born high, we were born knowing, we were born connected to our bliss, we were born knowing truth, we were born knowing everything that every great spiritual master has ever said. We were one with the Christ, the Buddha, everyone. But then we went to school and they said you have to dress like this, and this is what boys do, and this is what girls do, this is what black people do, this is what white people do, on and on and on. And so we developed a casing of stone over the Buddha, to a point where at a young age, maybe 4, 5, 6, or 7, we believed that we were the stone Buddha, not the golden one. And then something comes along that cracks our casing. Maybe it's an injury, a divorce, a financial setback, a governmental change, something that really scares us and bugs us and knocks off a piece of our armor. And only in that moment of the armor being knocked off do you get to look inside and see the gold. And let me tell you, friend, that the moment you see that gold, the armor and the concrete will never satisfy you again. At that point, you truly enter the true hero's adventure. And all you want to do for the rest of your life is pick away the stone, because the gold is so much more fun. Wow. ¿Por qué les pongo esto? Porque estoy segura que yo tengo una fe ciega en que todos somos oro, incluso personas que pudieras no creer. Pero
justo creo que trabajos como este es el que hacen que salga tu oro y que, porque adentro tenemos todo, tenemos la solución a casi todos los problemas internos o externos. Y creo que ejercicios como el que les hablé hoy es como estos martillos que quitan la piedra y que dejan salir el oro. Y bueno, yo quiero cerrar con una frase básicamente de en que 12 minutos de tu día pueden ser la diferencia entre tener la vida de tus sueños o vivir en una pesadilla. Muchas Mm. gracias. Oh, qué bonito. ¿Alguna pregunta? Yo, perdón. Adelante. También escuché que, porque bueno, en lo personal a mí se me dificulta mucho esta parte de la meditación por todo eso que dices, ¿no? El entorno, la situación, quieres el lugar en silencio y bueno, ando así como de aquí para allá. Y escuché que una manera más fácil como de empezar en esto es cantar. Es así porque a la hora de cantar tienes que estar como más centrado en la letra o en la música. Sería como empezar con, esa sería como una forma de empezar la meditación, como buscar otros caminos para llegar a ella. Bueno, voy a contestar en dos partes tu pregunta. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque yo creo que la palabra meditación, yo por años dije, yo quiero meditar, porque aparte había escuchado que decían que si toda una generación meditara, los problemas del mundo se acabarían. O sea, si algo así como si enseñáramos a todos los niños de 8 años a meditar, todos los problemas del mundo se acabarían. Y yo decía, entonces, ¿por qué no meditamos todos? Y yo intentaba igual y decía, no, no, es que no, esto no está, de plano está muy complicado. Y creo que por eso ejercicios como este, y quitándole esa palabra que nos asusta tanto, son tan útiles. No estoy segura, no puedo decir que no, porque no tengo las credenciales, pero hasta donde yo he leído no he escuchado que cantar, pero sí hay muchas maneras de ejercitar lo mismo sin tener que estar encerrado con velas y incienso, o sea, de hecho manejando. Por ejemplo, mi esposo es un coach deportivo. Él hace un deporte ecuestre y a sus alumnos él les enseña que toquen su pantalón o que toquen, o sea, simplemente con aterrizarte. Por ejemplo, vas manejando y sentir el volante, pero sentirlo verdaderamente. O decir, ¿sabes qué? Voy a observar lo que está ahí enfrente, pero verdaderamente lo voy a observar. ¿Cuántas veces no pasamos por un lugar y ni cuenta te habías dado que estaban construyendo algo y a veces parece como que apareció un edificio y ¿cuándo lo pusieron? O sea, porque nunca lo observaste. Entonces, no realmente tenemos que estar aislados para que estos tipo de ejercicios sean útiles. Eso es lo que se me hace que es tan padre ejercicios que lo simplifican, que le quiten lo así como lo místico y lo... No, porque qué tan difícil es tener el tiempo de estar encerrado con una vela y, o sea, no siempre lo podemos hacer. En cambio, si puedes decir 10 segundos, voy a concentrarme en mi respiración. Eso sí lo puedes hacer, en donde estés. Y te quiero decir algo para que a mí me sirvió para quitarme la idea de que yo no soy buena para meditar. Esta analogía me gustó. Imagínate que si yo dijera, ¿sabes qué? Yo ya intenté ir a pesas, pero yo no soy buena para hacer pesas, porque cuando levanto la pesa, la tengo que bajar, siempre, siempre la tengo que bajar, y luego la subo y la tengo que volver a bajar, y la subo y la tengo que volver a bajar cada vez, entonces me hace que las pesas no es lo mío. Me dirían, pues ese es el ejercicio. O sea, justo así es como tu cuerpo se fortalece. Subes y la bajas y la subes y la bajas y la subes y la bajas. Entonces, la meditación o el mindfulness o los ejercicios mentales de los que hablo, el ejercicio es que se te vaya a la mente y la traigas. Y se te vuelve a ir y la traigas. Y cada vez que la traes, haces el ejercicio. Entonces, no, nadie puede ser malo para meditación porque ese es el ejercicio, traer de regreso a la mente. Solo que la gente piensa que meditar va a ser placentero, va a ser como ir a un retiro o así. Y no, es ejercicio, o sea, tiene que tener intención, igual que cuando vas a pesas, no vas a un spa, es ejercicio, o sea, te esfuerzas. Entonces, creo que eso es lo que de repente pasa. Gracias, Luis. Dime, Alex.
Antes tenía su mano Ana Lau. Ah, perdón, Ana Lau. Ay, gracias, gracias. Yo solamente quiero sumarle dos tips, en este caso a Lulú, pero bueno, obviamente es para todos. A mí me han servido. Ujú. Y para mí, al inicio igual, yo también cuando empecé a meditar también se me hacía muy difícil. Y uno de los ejercicios que me sugirieron fue meditar con una fruta, por ejemplo, con tu fruta favorita. Es decir, no sé, se me ocurre un durazno, una mandarina, ¿no? Pero Exacto. hacerlo muy consciente, es decir, tomar la fruta y no nada más ya comer, abrirla y comértela, no, no, en este caso tomar la fruta, percibir su textura, obviamente su olor, y poco a poco empezarle a quitar la cáscara, ver incluso cómo está construida la cáscara, ¿no? De una mandarina, por ejemplo. Y luego ya los gajitos y darnos cuenta cómo le podemos quitar como los hilitos, ¿no? Que trae el gajito, en fin, todo eso. Eso ya es una parte meditativa, porque tú ya estás tomando conciencia de la fruta, de su olor, de su textura, de muchas cosas que normalmente a lo mejor si no lo hacemos con esa conciencia, pues nada más simplemente la pelamos y rápido hasta nos la comemos y ya, ay, sí me comí una mandarina o me comí un durazno, ya no supe ni qué me comí, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos con esa paciencia y con ese estado meditativo, entonces digo, ok, eso es un tip. Y el otro lo puedes hacer también caminando. La meditación, luego tenemos mucho esa idea de que tiene que ser, como dicen, ¿no? Con un estado de silencio y meditativo y el incienso y todo lo demás. Pero no, también lo podemos hacer caminando. Tomen conciencia, hagan el ejercicio tan pronto puedan de caminar y, por ejemplo, dejar de mover los brazos, porque ahí te vas a dar cuenta de cómo nuestro cuerpo es tan maravilloso y cuando vamos caminando, pues los brazos obviamente nos ayudan a ir balanceando el peso de nuestro cuerpo. Entonces, si tú dejas de mover los brazos, vas a sentirte raro, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdes ese balance que hay en el cuerpo de manera natural. Entonces, son ese tipo de ejercicios que dices, ah, ya estoy tomando conciencia. Es más, ni cuenta me había dado que a lo mejor yo al caminar me inclino más hacia la derecha o hacia la izquierda. No había tomado conciencia de eso. Entonces, cuando hacemos ese tipo de ejercicios, vamos incrementando ese estado meditativo de una manera, pues, natural también, ¿no? Solo Sí. era eso. Sí, sí, buenísimo. Básicamente, para que se nos haga fácil entenderlo, es todo lo que te haga usar tus sentidos. O sea, si usas la vista, el olfato, el, 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 Exacto. el tacto, el gusto. O sea, lo que sean tus sentidos y como dicen al lado, con conciencia, o sea, que verdaderamente escuches, que verdaderamente veas o que verdaderamente saborees. Yo, cuando me dijiste lo de cantar, o sea, no lo descarto, puede ser que sí, pero más se me vino a la mente escuchar una canción con todo, así, Mm. por ejemplo, cada instrumento, tratar de identificar las notas, eso sí pudiera ser un tipo de meditación porque estás como inmerso, o sea, estás escuchando. Ah, qué bonito. Oye, yo te iba a preguntar, porque hay muchas cosas, seguramente, que hemos escuchado, como tú dices, habías escuchado acerca de la meditación mucho tiempo atrás, y esa es una incógnita para muchos, ¿verdad? ¿Por qué cuando sabemos el camino, y a lo mejor es como decías, aun cuando el camino lo conozco, como no es tan trillado, como es medio, como hay que andar quitando ramas y todo, no vamos tan seguido, Ujú. y lo que es más fácil de transitar es la actividad? O sea, yo me despierto temprano, a las 5:30, 6 de la mañana estoy despierto y tengo actividades, y sí, quizá al decirlo estoy dándome cuenta de cómo caigo eso me hizo mucho sentido, al camino más trillado, más, Más más fácil. fácil sí. Te iba a decir, tú, ¿cuándo meditas? ¿En qué momento del día meditas? ¿Y cómo fue tu primer semana, digamos? Como tenías que hacer un ejercicio de no voy a agendar ninguna actividad, de aquí no me paro hasta que no pasen 12 minutos, medite, o cómo fue. ¿En qué No, momento del día meditas y cómo fue tu primera semana? bueno, ahora lo uno a otra disciplina que aprendí, que es más espiritual, pero aparte es como que une la biología y todo. Entonces hago unas respiraciones Mm. espirituales y entonces es como todo junto y lo que yo hago es que antes de que empiece mi día lo hago, porque ya me ha pasado muchas veces que así de, no, ¿sabes qué? Porque quiero acabar esto y no lo voy a hacer y ya no lo hice. No es cierto, ya no lo hice. En esos momentos lo que hago es que hago los ejercicios sencillos.
los que sí son, esos sí los puedo hacer. Antes de entrar aquí, hice 2 minutos de ejercicios mentales. O sea, uno del más sencillito con el que aprendí es a tocar las yemas de tus dedos. Si quieren, pueden intentarlo. Y cerrar los ojos o sea, sentir tus huellas digitales. O sea, a ver si las puedes detectar. Porque nunca lo hacemos. O sea, que así lo rugosito, tratarlo. Y te puedes poner un timer y decir, voy a hacer esto por 2 minutos. Dos. O sea, 2 minutos, ni modo que no tengas 2 minutos. Y cuando yo empecé a hacer estos ejercicios, no hacía los 12 minutos seguidos. Sumaba 12 minutos a lo largo de mi día. O sea, hacía 2 minutos hoy y antes de comer otros dos y trataba de sumar 12 y ni siquiera te puedo decir que los hice perfectos los 12 minutos por las 8 semanas. O sea, había días que chino y nomás completé 6, porque los iba apuntando y así. Pero lo que es importante es la continuidad. O sea, el nunca decir, ah, ya, como no lo hice perfecto, ya no lo voy a hacer. O sea, lo seguí, lo seguí, lo seguía. Y claro que con el tiempo se me ha ido haciendo más fácil. O sea, yo creo que ahorita hago como unos 20 minutos en las mañanas o sea, ya teniendo todo y no se me complica tanto. Lo que me pasa, eso sí me pasa, es que hay veces que ya tengo un muy buen rato haciéndolo, como que sí, o sea, la vida se te empieza a facilitar. Y de repente digo, ay, pasará algo si no lo hago hoy, no creo. Y así luego, entonces lo empiezo a espaciar y de repente digo, ok, no, espérame, déjame, ya me acordé qué es lo que me tenía tan bien y déjame, me regreso a mi disciplina y empiezo a agarrar otra vez, o sea, la disciplina. Pero pues sí, ahorita tengo ya no me acuerdo si 3 o 4 años que empecé esto, o sea, sí tengo ya un rato, pero cuando empecé ni siquiera eran 12 minutos seguidos, o sea, era completar 12 minutos a lo largo de mi día, sumando, haciendo otro muy sencillo que lo puedes hacer hasta manejando, es sentir los pies, o sea, puedes decir, a ver, ¿dónde está mi dedo chiquito del pie derecho? Y tratar de levantarlo, y luego dónde está el otro, y el que está al lado, y luego el gordo. O sea, nunca lo sentimos. Ya nomás ahí que te enfocaste en sentirlos, estás ahí y fortaleciste conexiones neuronales. ¿Sabes qué le decía a Cel que hace unos años me operaron de una hernia inguinal, pero yo nunca había sentido tanto dolor en mi cuerpo y a partir de entonces al bañarme, yo decía, uy, carita, mi chiquito, mi cuellito, mis bracitos, me doy amor, mi pancita, hoy pancita, desháganse de todo lo que no sirve. O sea, súper, hago muy consciente sí, mi cuerpo, le agradezco y sí, Es parece que, bien, es que está yo bueno. siento que esto es como el kinder de muchas otras disciplinas que se hablan, que sí creo que son ciertas y sí funcionan, pero ¿cómo puedes ir a la universidad si no has pasado por el kinder? O sea, por ejemplo, yo he leído muchísimo de biodescodificación y de la mente, cuerpo, la relación. Pero ¿cómo vas a curarte a ti mismo si no tienes control de tu volante? Si la mayoría del tiempo estás pensando cosas en automático y esas cosas en automático está comprobado, que la mayoría son negativas. O sea, si nuestro automático fuera súper positivo y diciéndonos, tu cuerpo está sano y siempre vas a estar bien, pues qué padre estar en automático. Pero desgraciadamente el automático normalmente no es así. Entonces, claro que eso que tú dices, yo también, yo cuerpo, gracias. Gracias, o sea, porque ahorita traigo fascitis plantar. Cada paso que doy me duele. Pero digo, gracias que tengo pies, sí, tengo, gracias, piecitos. Me duelen mucho, pero camino y hay gente que no tiene pies y yo sí tengo. Entonces, pero pues lo tienes que concientizar, o sea, y a donde quiero ir es que hay muchas cosas que creo que podemos hacer con nuestra mente. O sea, y yo lo he puesto en práctica y eso es impresionante. Pero ¿cómo queremos poder lograr eso si no podemos mantener el enfoque en los dedos de los pies por 2 minutos? O sea, si se nos va la mente, entonces, claro que va a ser muy difícil visionar un proyecto o curar tu cuerpo. O sea, tienes que tener como el músculo para poderlo lograr. O lo que decía Ana Laura, optar por una reacción positiva ante un problema. O sea, tienes que tener ejercitado el músculo. Como analogía, ¿no? No es un músculo lo que tenemos en el cerebro, pero es como una analogía. Cuando escuchaba lo de aprender a ser feliz es cosa seria, esto
de tomármelo en serio, me hizo justo reflexionar en eso. O sea, yo como líder en una organización, en mi casa, de mi vida, como, em, eh, sí, este compromiso de hacer una decisión Ujú. por cuidarme, porque yo soy muy hábil para leer las necesidades allá afuera y en un equipo ofrecer alternativas y soluciones. También lo sé para mí, pero ahí no hablamos de eso. De hecho, nadie lo ve, entonces lo que ven, esto que hago, ahí me interesa que se vea. Pero acá como no se ve, ese es claro que se ve, pero en mi mente como ahí no le invierto, ahí no estoy siendo congruente. Decía alguien de un famoso predicador, no recuerdo cómo se llamaba, pero decía que él todas las mañanas oraba una hora, Ujú. pero si el día se ponía muy difícil y Ah, no tendría tiempo para hacerlo, entonces se paraba una hora antes para orar 2 horas. sí. Y acabo de finalizar un libro de Amishi, no sé qué, se llama Peak Mind. Ujú. Y, y ella habla de cómo justo es en estos momentos cuando no tienes tiempo, cuando es más estresante, en donde deberías, como digamos, de protegerte más, ¿no? Como, entonces, sí, yo estoy en esta lucha personal como de ser más congruente con el mensaje tan hermoso que otros ven y dicen, uy, sí, pero en Digo, realidad no empieza conmigo hoy. Está sí, bueno. y eso que te platico cuando interrumpo, siempre es porque le quiero dar algo a alguien más, siempre. Es como, ay, no, es que esto es para mi hija, y entonces no, bueno, hoy no me... Y ahí, y yo también, como dices tú, digo, bueno, qué incongruente, porque lo interrumpo, luego me cuesta mucho trabajo retomarlo y todo lo que me di a mí, o sea, ¿cómo le voy a dar a los demás si no me doy a mí primero? Y Ujú. sí, normalmente cuando interrumpes porque algo que tiene que ver con alguien más se atraviesa, ¿no? Sí, gracias. Este, María Cel. Sí, yo ahorita que te escucho, o sea, de verdad, esto que comenta Alex, lo hemos platicado muchas veces, pero ya empezaste, pero no sé qué. A mí lo que me cuesta mucho trabajo es que empiezo y más allá de ir y traer la mente, ir y traer la mente, eso creo que sé que es parte de. Ajá. Ajá, pero me pasa que de repente digo, lo voy a hacer, sí, y no lo hago al día siguiente y digo, ay, después, y ay, después, y entonces el ay después se vuelve nunca. Y entonces, bueno, es como una pregunta, bueno, esta parte es como decir, sí, o sea, de repente tengo la idea de decir, bueno, pues vamos a hacer reunirnos en equipo y que cada quien lo haga y después ya comentamos, ya lo hice y para que todos sepamos que ya lo hicimos y como acompañarnos en el espacio, pero también llega la suma de las cosas, de cosas que tenemos que hacer o que pendientes y entonces me doy cuenta que justo esta parte del 47% que mencionas, o sea, mi juez y toda esta parte es muy fuerte. Otra vez tú lo hiciste, pero mira, estás diciendo, y entonces tú no eres así, ta, 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 ta. Y me conmovió mucho lo del Buda, de oro, porque sí, o sea, puedo imaginar que soy ese Buda de oro, pero también estoy sacando el látigo constantemente y no me estoy hablando con amor. Y entonces mi pregunta a todo esto que resumo de lo que dices es, en estas 8 semanas que a ti te pidieron que hicieras este ejercicio por todo lo que vivías, porque me sentí muy identificada contigo, ¿cuándo empezaste a decir sí? O sea, lo necesito, porque ahorita que escucho que dices, y cuando lo dejo de hacer, digo, no manches, o sea, tengo que regresar. ¿Cuándo Sí. tú dijiste, lo necesito y no puedo? O sea, ¿Puedo hacer un comercial, Alex? Claro. Fíjate que de veras esto fue cambió tanto mi vida. O sea, sí, desde hace tiempo dije, creo que he pasado por estas cosas, incluyendo lo de mi amiga, porque o sea, yo sé que se pueden imaginar cómo marcó mi vida, ¿no? Pero yo
también mi abuelo murió deprimido, o sea, que no se suicidó, pero, o sea, tenía 40 años deprimido cuando murió. Entonces, fue como que digo, esto estaba presente mucho en mi vida y luego me pasó a mí, que siempre he creído que es algo como que tiene razón de ser y que yo estoy aquí para aportar eso, o sea, como para atravesar eso y poder ayudar en eso. Y después de eso yo me propuse hacer algo para ayudarle a la gente a hacer esto. Y en diciembre voy a lanzar un programa para acompañar a la gente en este proceso. Te voy a decir que creo que a mí me ayudó. Por ejemplo, hoy fui con una doctora que estoy yendo, que tenía 2 meses con unos suplementos, me hizo exámenes por segunda ocasión y vimos los resultados. Entonces, al yo ver que verdaderamente hubo un cambio, estoy súper más motivada para hacer más cosas, porque ahora sé a ciencia cierta que sí está funcionando. O sea, vi los exámenes originales y eso me pasó así exactamente. O sea, yo vi mi situación, porque de hecho, o sea, llené un test en donde yo vi qué tan negativa era y luego lo vi después. Pero aparte lo vi en mi vida, o sea, de discutir cada segundo por tonterías con mi esposo, pasamos a ya no casi nunca discutimos porque ahora nos entendemos, porque, ¿sabes qué? Traes tu juez, ahorita como dijiste, tu juez te está atacando, o sea, empezamos como a este lenguaje, a conocer el lenguaje y nos ayudó. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cuándo me di cuenta? Yo me di cuenta en la semana 2. O sea, en la semana 2 dije, "Esto ya no puedo dejar de hacerlo nunca, porque en la semana 2 yo ya empecé a ver que antes, o sea, cosas que antes me detonaban ya de no, no, punto de no retorno, ya no. O sea, ya tenía como este control de observar la situación o observarme a mí. O sea, no me curé a la semana 2, pero ya a la semana 2 vi un cambio muy impresionante. Entonces, sí creo, como dices, que sirve hacerlo en equipo, definitivamente. Parte de mi programa va a traer eso, el acompañamiento. Y para los de TDA, bueno, yo creo que todo el mundo somos competitivos, pero los de TDA somos más competitivos, nos encanta el logro. Entonces sí va a tener como estos logros, así de estrellita, y te lo cerraste y lo lograste, como un tipo usar esta adicción que tenemos a la dopamina, pero para bien. O sea, hiciste tus ejercicios, tienes ¡cling! O sea, que te esté alimentando eso para que quieras seguir y seguir y seguir y que tenga una manera de medirlo. Entonces, esto que yo estoy haciendo va a tener estos componentes porque creo que es lo que a mí me ayudó. Este, mm, y, mm, y no me acuerdo, ¿qué otra pregunta? Me acuerdo que eran varias preguntas, ¿no? O sea, ¿qué me hizo sí hacerlo? Fue el cambio. O sea, que sí vi un cambio ¿Viste cambios muy en ti? tangible y dije, o sea, yo había estado lidiando con esto por, hijo, no sé, no quiero decir 10 años, yo creo que unos 5 o 6 años, y había tomado antidepresivos, ansiolíticos, de todo, y siempre era, o sea, pues medio me ayuda, pero aparte me ataca esto, o sea, medio me ayuda, pero resulta que es peor en esto, pero, o sea, nada me daba, y esto, o sea, ningún efecto negativo Secundario. y todo bueno, pues ya creo que esto no lo voy a dejar nunca. Por supuesto que no lo voy a dejar nunca, jamás. Y cuando me pregunta la gente, que como si estoy haciendo este proyecto como un programa que quiero vender, me preguntan, ¿a quién vas dirigido? ¿Quién es tu nicho de mercado? Y me dicen, niños, niñas, señores, señoras. Le digo, no, o sea, yo no creo que esto es para puras mujeres o puros hombres o jóvenes. Exclusivo. Pero sí tiene algo que los diferencia a la gente que lo va a usar y le va a llamar la atención y los que no. Les tiene que doler algo. Si no les duele mucho algo, no lo van a hacer. O sea, si su vida es bastante, está bien, no van a tomar, o sea, no van a hacer el esfuerzo. Yo tenía un dolor muy fuerte. O sea, y ese dolor fuerte no tiene que ser depresión, por ejemplo, porque he estado guiando gente como preparándome para esto y he guiado personas, coachado personas en esto. Y, por ejemplo, uno de las personas que coaché, su dolor era que era muy bueno en su deporte, pero a la hora de competir se bloqueaba. Ese era su dolor. O sea, su dolor era, quiero acabar con esto, ¿cómo le hago? Pues haz estos ejercicios. Y entonces los hizo y ganó su primer nacional.
ese año. Wow. Oh, wow. Entonces, pero si no tienes algo que te aqueja suficiente, como que los humanos no nos movemos sin una motivación bastante fuerte. Cierto. Adelante. Gracias. Sí, para poder bajarle al juez y decirle al juez, relájate. No, mi juez también es un verdugo. O sea, por eso ahí es cuando digo, ok, no estaba haciendo mis... Espérame, tengo que regresar porque ya regresó el juez a atacarme, a decirme tontería y media. Y digo, no, 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 a ver, espérate. Necesito tenerte a raya. Sí. Ana Lau tiene su mano. Sí, yo solamente agregar también el tip que a mí me ha servido para, en este caso para Maricel, específicamente por su pregunta, pero eh, a mí en su momento mi maestro me enseñó y me dijo, a ver, Ana, nosotros, bueno, así siguiendo también el ejemplo que nos ponía Gaby al inicio, es, no, nunca hemos negociado la situación de lavarnos los dientes, ¿no? Y todos lo hacemos ya de alguna manera como un hábito. Igual el bañarnos, ¿no? Entonces me dice, bueno, haz de cuenta que la meditación es el baño para la mente. Ujú. Entonces tampoco es negociable. O sea, la meditación debe ser diaria. Porque si no, imagínense que, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, ya lo voy a exagerar, dejáramos de lavarnos los dientes una semana, o sea, yo que ni, bueno, ni siquiera una vez aguantaríamos, ¿no? O sea, luego inmediatamente se siente la incomodidad cuando uno no se ha lavado los dientes. Y Entonces, los demás la sienten. exacto, entonces, exacto. Entonces yo me acuerdo mucho de esa analogía y entonces digo, claro, o sea, si yo dejo de meditar, se está acumulando basura en mi mente aunque no la vea. Entonces no es negociable. Hay que hacerlo diario como el baño que hacemos diario, como la lavada de los dientes. Solamente eso. Ay, de verdad, los demás lo notan. Por ejemplo, en mi familia ya es entre mi esposo, mi hija y yo, es así cuando alguien anda muy irritable y lo, ¿sí estás haciendo tus ejercicios? O sea, como que no, y lo no, así como, sí, se nota, o sea, así como entre paréntesis, se nota. Ahora entiendo. Está padre, incluso pensando en las soluciones que conocemos, cuando hablo con mis hijos, pues está presente estos consejos, ¿no? Pero una vez más el verdugo, el látigo que dice, "Pero, ¿y tú qué? O sea, o sea, sí lo sabes y sí es cierto, pero también es cierto que tú, o sea, sí, pero también reconoce que tú, y sabes cómo está, creo que en este ejemplo que ponía del Buda, como se asoma el oro Ujú. y yo veo, pero él es un desgraciado acá, oh, es cierto. Y se asoma el oro, uy, pero tampoco cumple esa, uy, sí es cierto. Entonces otra vez lo cubrimos, ¿no? Sí es cierto, como, o sea, sí es verdad que hay oro, pero también es cierto que soy medio esto. Y sí es cierto, entonces, sí, qué fuerte. Que Gracias. tenemos la idea de que para lograr cosas nos tenemos que maltratar, o sea, como ser medio verdugos con nosotros. Y no, o sea, ya ves, pues eso sí lo hemos estudiado juntos, Alex. Entre más, o sea, te trates bien, logras más. O sea, o sea, se ha descubierto, se han hecho estudios, es mucho más lo que logras siendo compasivo contigo que siendo un verdugo contigo. Sí. Pero se queda uno con la idea de que si soy suave conmigo, no voy a lograr nada. Voy a estar echado en un sillón, entonces rascándome la panza. Y no. Sí. Jessica tiene su mano. Gracias. JJ. Jessica. Ahorita, bueno, lo que comentaba ahorita Alex me hizo mucho sentido, ¿no? En nosotros sí, creo que sí hay un verdugo siempre, ¿no? Hay algo donde nosotros mismos nos laceramos y así nos autoflagelamos muy dura, muy severamente, ¿no? Pero también es cierto y bueno, no sé, pero creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos como la validación. Al menos yo necesito a veces como validación, ¿no? Entonces de repente uno como ser humano en el ajetreo, en el estrés, en muchas cosas, buscamos una vez que identificamos, como dices, oye, ya lo identifiqué que aquí me pongo medio loquita, ¿no? Entonces se identificas como esas áreas de oportunidad y entonces pues recurrimos o recurro a terapia, a no sé, pues parte de entrar a la certificación con doctor Payaso también era parte como de un cambio, ¿no? De una transformación, o sea, buscamos o busco mil herramientas
y de repente tú crees que estás haciendo como algún tipo de cambio en tu persona, en tu carácter, en tus defectos de carácter, ¿no? Y llega uno a casa y de repente es así como que, no, pero si tú eres bien esto, no, pero si tú aquello, no, pero tú no has cambiado, no, pero sí, o sea, y de repente como que nos hicimos tanto de piedra, Mm. agarramos tan en serio el cemento y la arena y todo lo que nos pusimos encima, que de verdad ya de repente, o sea, me siento fichada por todos, ¿no? O sea, principalmente pues por mi primera sociedad, que es mi familia, ¿no? O sea, por las personas más allegadas. Y entonces de repente se descompone todo esto de que, oye, pero si yo estoy haciendo esto, si yo estoy queriendo cambiar, si no sé qué, y ahora no me creen, ¿no? Como que siento que nuevamente entra esta parte de pues no, ahora no les voy a dar oro, Armadura, te ahora no pones les voy una a dar oro, armadura. voy a ponerle el caparazón, ¿no? Y algo bien padre que me pasó a mí, cuando empecé a ir como a terapia, justo tenía como algún tipo de impulso medio raro, ¿no? Este, tenía que ver con este puenteo que hacen como los dos hemisferios, ¿no? Un líquido, no sé qué, no me acuerdo cómo es así técnicamente, donde tuve que tomar un medicamento para regular estos como pequeños choques acá arriba, ¿no? Estos impulsos. Y parte de lo que también me ayudó en ese momento, Ujú. no sé si era meditación, la verdad, pero era mucho respirar. El simple hecho de respirar, cuando ya estás así en el máximo tope de mecha corta, ¿no? Encendida, el simple hecho de respirar y contar hasta 10 me salvó a veces, no siempre, pero me salvó de muchas, de verdad, de muchas. Yo no sé si eso es como, a lo mejor yo no lo llamaría meditación, ¿no? Pero creo que sí es parte, como decías, Gaby, ¿no? De toca tierra, ¿no? Es que es lo que te iba a decir, o sea, es que esos nombres de repente como, eso es meditación, yo no sé si sea meditación o no, pero sí son ejercicios de los que yo hablo que te ayudan a conectar las conexiones neuronales hacia los lados positivos del cerebro, sí, respirar con conciencia, o sea, esas respiraciones conscientes, esa es una, sentir tu cuerpo es otra, escuchar, por ejemplo, uno que me encanta es escuchar el sonido más lejos que puedas detectar. De Ujú, repente te das ujú, cuenta de que, ah, caray, estuvo cantando un pajarito y no lo había oído. O sea, ujú, cuando pones atención y dices, mira, hay un pajarito. Yo cuando salgo a hacer mis respiraciones, empiezo oyendo así como que, ah, pajaritos. Cuando acabo, parece que me están cantando aquí. O sea, como que los empiezo cada vez a ver más cerca, porque estoy más consciente. Pero lo que tú mencionabas, Jessica, fíjate que sí es algo que te entiendo y una de las cosas que también pasa al empezar a hacer este tipo de cosas con constancia es que empiezas a tener empatía por los demás. O sea, cuando ves a alguien fuera de sí o atacándote o, por ejemplo, envidia o esas etiquetas, los de TDAH las hemos sufrido muchísimo. O sea, yo... Por supuesto que fui la distraída toda la vida y siempre es, ay, otra vez, Gaby, ¿ahora qué? ¿Ahora qué se te olvidó? O sea, entonces así como, claro, la superetiqueta, pero cuando empiezas a trabajar a un grado, eso ya lo ves de otra manera, ya dices, ay, le faltan sus ejercicios, no los ha hecho. O sea, no como lástima, sino, órale. Ya vi, o sea, ves a través de y empiezas a necesitar, como dices, menos esa validación porque puedes ver a través y te das cuenta que lo que te está hablando esa persona es su propio juez. O sea, la gente que trata de alguna manera negativa a los demás, a ella misma se trata peor, siempre. O sea, si es duro contigo es que con ella misma es una ujú. entonces, eso a mí me sirve de, ay, caray, si así eres conmigo, ¿cómo te tratas a ti? O sea, para tener compasión con la gente, y más si es gente que amas, pero no basar en eso tu opinión de ti misma, eso empieza a cambiar. O sea, Ujú. empiezas a poder tú decidir la opinión que vas a tener de ti mismo. Todo eso, es que eso, de verdad, es como, son como músculos que se van fortaleciendo. Chido. Muchas gracias. Qué cosa, que a veces necesitamos escucharlo de otra manera,
de Ujú, otra persona. Conectarlo con tu historia ujú. hace un sentido distinto, aunque yo conozca La teoría. la teoría. Muchas gracias. Creo que ponerle una imagen, conectarlo con una historia, el conocer la razón de dónde nace y cómo el efecto que tiene en tu vida hoy. eh, yo puedo verme en ti y en querer esta claridad hoy para mi vida. Entonces está muy padre. Muchas gracias. Estoy a su servicio. Pues qué bueno, Gracias. espero que les haya gustado y qué padre, ya salieron otras pláticas que hay que hablar del TDA, es un temazo. el TDA. Sí, en serio. Eso y sobre el arte, ¿no? Sí, sí, es que así, o sea, digo, solo así como un intro, básicamente con el arte me di cuenta que el TDA era un superpoder. Ajá. No, porque pues la gente no, la verdad que no puede creer que tengo 4 años pintando. Dicen, ¿qué? O sea, piensan que tenía toda mi vida pintando y luego, ¿cómo? Pero pues es que somos súper obsesivos. O sea, cuando algo te gusta, eres así. Entonces, puede llegar a ser un superpoder, ¿a poco no, Mr. Magic? Dice que sí. Confirmo, confirmo. Sí, o Qué sea, padre. sí, entonces es muy padre conocerlo y usarlo a tu favor. Y ya, dejas de que te quiten la etiqueta de sí, sí, soy neurodivergente, no soy distraído, punto. Déjame en paz. Neurodivergente suena mejor. Hay que compartírselo a Shiru para sus frases que son directas, pero muy elocuentes. Gracias, Gaby. Gracias, chicos. Gracias a Gracias, ustedes por Gaby. escucharme, por su tiempo y por la invitación. Muchas gracias, sí. Oye, Gracias, ¿cómo nos buenísimo. vamos? Como somos poquitos, pues cada quien podría decir cómo se va. Adelante, Adris. Pues me gustó muchísimo el tema, me hizo resonar bastante todo lo que mencionó y le agradezco y me voy muy pensativa. Voy a hacer una meditación profunda antes de dormir y sé que me va a ayudar mucho. Muchas gracias. Gracias. Mr. Magic, ¿cómo se va usted? Yo muy contento, estoy muy contento, eh, me sentí identificado así algunas cosas y pues, es chido encontrarse a gente también con TDA que también ha superado y ha hecho grandes cosas y grandes seres humanos también. Eso creo que es como de las cosas que tenemos así en común. Es chido encontrarse gente así. Ay, Gracias. Yolotl, doctora Yolotl. Yo he hecho agradecimiento ya durante varios meses y voy anotando y ahorita se me ocurrió para el seguimiento poner una estrellita y empezar a hacer esto que tú sugieres. Gracias. JJ. Pues yo me voy muy agradecida con todos. De repente pasan cosas en la vida que uno no espera y chin, llega algo que justo, ¿no? Hoy Gaby y todos ustedes hicieron tierra así bueno, me ayudaron a hacer tierra y Mm, me voy agradecida y muy sorprendida por eso. qué padre. Gracias. qué bendición. Ana Lau. Pues yo me voy muy, muy agradecida, muy contenta de por fin haber conocido a Gaby y bueno, el tema pues la verdad da para más. La verdad es que es un tema que requiere de mayor profundidad, tiene podría tener muchas vertientes y bueno, pues yo creo que seguramente volveremos a coincidir. Encantada. Cel. Híjole, yo me voy muy reflexiva. Yo siento que yo tengo TDA de closet, nadie me lo diagnosticó, pero ahora que veo todos los videos y digo, sí soy yo, 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 y entonces ahorita que los escucho hablar digo, no, sí, sí tengo TDA, o sea, definitivamente tengo TDA, y me voy como muy, sí, como reflexiva, como, sí, buscar el cómo sí, porque sé lo que hay del otro lado de la meditación, sé lo que hay del otro lado
de estar bien conmigo, sé lo que hay del otro lado. Y como, sí, como poder tener esta charla con el juez y decirle, dame chance, dame chance, nada más dame chance de ponerlo a prueba y sí, así me voy. Gracias. Qué Y hermoso. yo creo que yo tengo mucha fe en Dios y creo que me habla de distintas maneras, a través de distintas personas, de muchas formas. Y siento que esta charla, para mí inesperada, el tema, yo juraba que tú ibas a hablar del arte y del impacto, porque es muy llamativo para mí, tu forma de expresarte a través del arte. Entonces, para mí es una manera más, creo que Dios me estaba hablando acerca de tomar pausas y cómo en las pausas hay poder. Entonces, creo que esta charla me invita a un compromiso, de verdad. Y estamos a 31 de octubre, así que 8 semanas. Ingues, Va, Inges. chin el que se raje. Cualquier cosa que te pueda apoyar, Alex, o a cualquiera de ustedes, estoy a sus órdenes. Ahorita estoy trabajando marchas forzadas en mi programa, pero mientras, lo que se les ofrezca, me escriben y ahí les doy tips o les ayudo en lo que les pueda ayudar. Muchas Y te gracias. quería decir, María Cel, que claro que ahí por medio de Ana Lau o de Alex, unas estadísticas de que vemos muchísimas mujeres sin diagnosticar TDA, porque el TDA en las mujeres se ve muy diferente a los hombres, o sea, en niñas, las niñas y en los niños. Los niños eran, así de no lo puedes parar, y las niñas el TDA es más mental, es que no puedes parar la mente. Y es Mm, esa mente que no la detienes, pero no siempre se ve como antes se pensaba que el déficit era nada más moverse y moverse y moverse y moverse y moverse. Hay otras maneras y por eso vemos muchas mujeres sin diagnosticar TDA. O sea que sí, sí, ya empiezas a decir, creo que tengo, yo creo que tengo eso. wow. Sí, totalmente, identificadísima, así como de, sí, soy. Y ahorita que dijo JJ, sí, y que dijo, sí, yo sí soy, sí soy. ¿Y Pero tú sí. cómo te vas, Gaby? Yo me voy súper agradecida y satisfecha de sentir que fue de utilidad, justo lo que quería. Haber podido aportar un poquito yo creo que es el alimento de mi alma, poder aportar un poquito a alguien. Y pues tenerlos a todos ustedes, bueno, o sea, es una... Y la bendición de haberlo grabado también nos permite compartirlo con los otros voluntarios. Yes. Sí, 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 luego les paso el link. A mí me va a servir un chorro para que me corrijan mis coaches. Pero sí, claro, para los que no lo pudieron ver. Muchas gracias. Gracias por los ejemplos claros y profundos. ¿Nos tomamos una fotito? Sí, ¿Eh? lo A puedo ver, ahí compartir va. también en mis redes que hicimos esto. ¿Sí? Of course, yes. Va. A ¿Quién, ver, quién va a tomar la foto? ¿La yo la tomo? tomo. Ahí va. Mr. Magic se va a poner su nariz. Ay, sí, qué Un doctor payaso nunca se viste solo. favor. Ok, listos. Una, dos y... Yo quiero mi nariz honoraria, así aunque sea de... Sí, te la damos en Hope Circuit. Ahí va a estar Cel. ¿Quién más viene de aquí, chicas? Viene Adriana. Adri. Entonces ahí me recuerdan, mira, tiene una corazonzota, una narizota en forma de corazón. Increíble, yo quiero una de esas de corazón, está padrísimo. Pero me recuerdan, chicas, para llevar y hacemos Sí, la entrega oficial de la Ah. nariz. perfecto. Muchas gracias. Lo disfruté Gracias, muchísimo. Gaby. Gracias. Un Gracias, buenas abrazote. Gracias, noches. chicos. Buenas Abrazo. noches. Nos vemos en la recarga.